Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio. Les habla Miguel de Teología y Catolicismo. En este video vamos a tocar un tema importante respecto a la exégesis católica de Mateo 16-18. Para los que están involucrados en la apologética, en la teología, en las redes sociales, o que en sus propias casas son autodidactas del tema, se habrán dado cuenta que frecuentemente en los debates católico-protestante, este texto de Mateo 16-18 es básicamente imposible de prescindir. Casi toda la teología del papado gira en torno a este pasaje de las Escrituras, aunque claro, hay muchos pasajes más de las Escrituras, pero este texto es un texto clave acerca de tanto la primacía de Pedro, tanto la indefectibilidad de la Iglesia, y por supuesto es un argumento en favor de la infalibilidad del apóstol Pedro. Sin embargo, en este video vamos a tratar únicamente el tema, o vamos a buscar más bien la identidad de la roca mencionada por Jesús en el versículo 18. No voy a abordar este texto desde el versículo 16 al 19, porque estas simples líneas bastan para escribir grandes libros como ya los han hecho otros autores. Lo que voy a hacer aquí es ver y demostrar que la exégesis católica romana de Mateo 16-18 soporta la evidencia tanto gramatical, histórica y tomando en cuenta las escrituras como un todo. No hay realmente contradicción con otros pasajes de las escrituras, y de esto van a dar fe no solamente teólogos católicos, sino también teólogos protestantes. Para que vean que no estoy mintiendo, voy a citar aquí una fuente imparcial a este respecto. Vamos a poner aquí la diapositiva. Esta fuente es de la Enciclopedia Británica. El autor es William O'Connor. Este autor dice lo siguiente, cito: aunque en el pasado algunas autoridades consideraban que el título, que significa roca, se refería al propio Jesús o a la fe de Pedro, el consenso de la gran mayoría de los eruditos actuales es que debe interpretarse a la interpretación más obvia y tradicional, es decir, que el título se refiere a la persona de Pedro. Noten cómo este autor dice que esta interpretación es la más obvia, pero también es la más tradicional. No como dicen por ahí que la más tradicional quizás sería la confesión de fe de Pedro, interpretar a los padres como la confesión de fe de Pedro. Pero no, la interpretación de los padres de la iglesia en su mayoría, algunos académicos han investigado y se han encontrado con que en su mayoría interpretaban este pasaje de las Escrituras y este título como referido al apóstol San Pedro, no a su confesión de fe. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ver el texto que vamos a tratar aquí. Mateo capítulo 16, versículo 18, y lo puse aquí hasta el 29 para no cortar el texto de manera tan drástica. Estoy citando de la Biblia, de la Nueva Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas. Es una Biblia protestante, así que aquí no hay ningún tipo de manipulación católica o algo por el estilo. Muy bien, el texto dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vamos a hacer una pausa. Lo primero que quiero que noten es cómo Jesús se refiere a Pedro por su primer nombre, Simón, hijo de Jonás. Esto nos recuerda la ocasión en la que Cristo vio por primera vez a Pedro y le llamó de la misma manera, Simón, hijo de Juan. El Simón, hijo de Jonás, algunos lo interpretan como un hebraísmo, pero es un hebraísmo cristológico, porque se refiere precisamente al profeta Jonás. Otros simplemente no encuentran una explicación a lo que está diciendo Jesús en este sentido. No saben a qué se refería Jesús exactamente. Sin embargo, no compete a nuestra exégesis el saber qué es lo que quiso decir Jesús cuando le llamó hijo de Jonás. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que le llama Simón. Primero le llama por ese nombre que le fue otorgado por su padre. Posteriormente, Jesús dice que lo que ha dicho Pedro como portavoz de los apóstoles es una revelación del Padre que está en los cielos. No está diciendo aquí Cristo que los otros apóstoles no sabían quién era Él o algo por el estilo. Lo que estamos viendo es que Pedro actúa como portavoz de estos apóstoles. Y como portavoz, Jesús le dice que esto se lo ha revelado el Padre. Y por eso Pedro ha hablado en nombre de los demás discípulos. Y continúa: yo también te digo que tú eres Pedro. Ojo, yo también te digo.
Esta pequeña cláusula, algunos académicos la suelen interpretar y parafrasear de la siguiente manera. Es como si Jesús le dijera a Simón, de la misma forma que tú has dicho algo sobre mí, es decir, que soy el Hijo del Dios viviente, ahora yo diré algo sobre ti o revelaré algo sobre ti, que tú eres Pedro, del griego Petros. Noten aquí nuevamente cómo Jesús en primera instancia le llama a Pedro Simón, para posteriormente decirle que él es Pedro. ¿Esto a qué les recuerda? Bien, aquí se los pongo, Juan 1:42. Entonces lo trajo a Jesús, es decir, Andrés trajo a Pedro a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí Cefas es una transliteración griega del arameo Kefa, mientras que Petros es una traducción griega más cercana de Kefa. Ojo, hay una diferencia en transliterar y traducir. Una transliteración sería llamarle a Pedro Cefas, que no es el nombre original que Cristo le dio. El nombre original que Cristo le dio es Kefa, porque hablaba en arameo. Pero la traducción griega de Kefa es Petros. Por eso, en Mateo 16:18 se le llama Petros. Y continúa Cristo. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Y sobre esta roca, griego Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá, en la diapositiva que les puse, Petra es una traducción del arameo Kefa. Es una traducción al griego del arameo Kefa, al igual que Petros. Aquí uno se puede preguntar por qué, en primer lugar, Jesús primero emplea el nombre de Simón y luego emplea el nombre de Petros. Pues bien, es normal en la tradición judía el que los maestros le den un nuevo nombre a sus discípulos. Pero más que en la tradición judía, es propio de Dios cambiarles o darles un nuevo nombre a sus discípulos con los cuales tiene algún tipo de plan o tienen algún tipo de propósito para un futuro. Por ejemplo, Génesis 17:5. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Noten cómo a Abraham le es cambiado el nombre porque se hará padre de multitud de naciones. Es decir, Dios tiene un propósito con Abraham y en consecuencia Dios le concede un nuevo nombre, una nueva identidad. Lo mismo sucedió con Sara, que le cambiaron el nombre a Sarah. ¿Por qué? Porque ella iba a tener hijos en una edad muy longeva. De la misma forma, se le cambió el nombre a Jacob. Cuando se le había prometido ser la nación amada por Dios, se le cambió el nombre a Israel. Entonces vemos que Dios tiene este hábito de cambiar el nombre de las personas con las que tiene un propósito en específico. Es algo que vemos en las Escrituras y es algo que vemos que Cristo está haciendo aquí con Simón, porque hay una conexión entre ser Petros y ser Petra, que es lo que vamos a ver. Ahora, algunos cuando miran este texto de Mateo 16:18 apelan al uso distinto de las palabras. Como ven, no son exactamente iguales, Petros y Petra. Petros si bien es una palabra griega, al igual que Petra, uno está en masculino y otro está en femenino. Entonces hay diversas objeciones al respecto, ¿no? El uso de los dos títulos diferentes. Pero el punto aquí es que hay una clave interpretativa para este pasaje. Para empezar, hay un juego de palabras, que eso es obvio, ¿no? Es un juego de palabras obvio, lo llamaría Oscar Kuhlman. Pero a muchos no les parece tan obvio y ni siquiera se dan cuenta de esto, o al menos el juego de palabras no les convence lo suficiente como para admitir que, que el juego de palabras simplemente está ahí porque no le está dando relevancia al uso distinto o al género en el que están los dos términos, Petros y Petra. Quiero que veamos un video de un apologista protestante comentando este pasaje y frecuentando esta objeción que les estoy mencionando. Vamos a compartirles pantalla aquí. Ahí está bien. Y está bien. Y ahí es donde en Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y estaba viendo la Nueva Biblia de las Américas, que es una Biblia muy buena, muy fiel al texto griego, y ponen ahí una nota que dice una piedra, porque dice, yo te digo que tú eres
que tú eres Petros, dice en el idioma griego, y dice, y sobre esta Petra, utiliza una palabra distinta. Petra es el plural de Petros. Petra es una piedra grande, una roca, es el plural de Petros. Petros es una piedrecita, una piedra. Entonces, en el texto original, inspirado por el Espíritu Santo, en Mateo, no se utiliza la misma palabra. O sea, Jesús no dice, tú eres Petros y sobre Petro edificaré mi iglesia. Tampoco le dice, tú eres Petra y sobre Petra edificaré mi iglesia, sino le dice, tú eres Petros y sobre Petra. Utiliza una palabra distinta, un plural. Y lo que está... Muy bien. Creo yo que es una pregunta razonable y lo he dicho en otra ocasión. Vamos a dejar aquí de compartir pantalla. Bien. He dicho que es una duda razonable. En su momento yo lo llegué a comentar en mi página, que preguntar por qué si finalmente, bueno, antes de pasar a eso, ¿no? Porque nos estamos saltando bastante. Él está diciendo aquí que hay una diferencia entre los términos, lo cual estoy de acuerdo, hay una diferencia entre Petros y Petra. Sin embargo, la pregunta es, ¿el apóstol Mateo tenía la intención de que nosotros viéramos que por esta diferencia hay un cambio en la identidad de la roca? Lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos el contexto histórico en el que Cristo está hablando aquí, recordemos que Jesús y su pueblo hablaban el idioma arameo, no hablaban en griego, no hablaban en griego. Hay algunos que pretenden decir que en este pasaje Jesús posiblemente habló en griego porque se encontraba en Filipos y en Filipos tenía muchas, se encontraba en Galilea y en Galilea tenía muchos discípulos que eran gentiles y que hablaban griego, etcétera, etcétera. Pero aquí la conversación es con Pedro, que no es un gentil, es un judío y al igual que Cristo, hablaba arameo. No dudo que Cristo también hablaba algo de griego porque era el idioma universal de la época, era el idioma de los comercios, etc. Pero lo más razonable es pensar que una persona que habla con alguien que es de su misma patria, están hablando en el mismo idioma. Y esto no es algo que yo estoy viendo apenas, es algo que ya han visto diversos académicos. Por ejemplo, Craig Blomberg, que se destaca por ser un gran apologista de la historia de la iglesia, ¿no? Blomberg se destaca sobre todo en la apologética histórica, pero también es un erudito del Nuevo Testamento. Blomberg comenta lo siguiente acerca de este pasaje y la distinción entre Petros y Petra. Cito: la distinción entre Pedro y esta roca también se formula a menudo sobre la base de las palabras griegas diferentes, pero la gramática requiere esta variación porque la terminación de Petra es femenino y no podía usarse para el nombre de Pedro. El arameo subyacente habría usado kefa en ambos casos, en cuyo caso el problema desaparece por completo. ¿Qué es lo que está diciendo o cuáles son las implicaciones de lo que comenta Blomberg? Andrés Moore preguntaba o decía que el texto no dice tú eres Petros y sobre este Petro, o tú eres Petra y sobre esta Petra. En primer lugar, ¿por qué no se dijo la primera cláusula, tú eres Petro y sobre este Petro edificaré mi iglesia? Porque la traducción más directa al griego de la palabra kefa es Petra. Pero como Pedro es un varón y no se está hablando aquí de un mero simbolismo, sino del nombre propio de Simón, lo que tenemos es que Mateo tuvo que traducir o adaptar esa traducción de forma masculina en virtud de la masculinidad de Pedro. Ahora, ¿por qué no se dijo tú eres Petri sobre esta Petra? Por la misma razón, porque Pedro es un varón y como varón no podía tener el nombre de Petra en un sentido literal como nombre propio. Ahora, por supuesto, a Pedro se le puede llamar la roca, así como a Jesús se le llama la roca, la Petra, en 1 Corintios 10:4. Sin embargo, se usa como un símbolo, como una metáfora, no como nombre propio. Sin embargo, en vez de estarnos preocupando por todo este tipo de problemáticas de la distinción entre Petros y Petra, el problema desaparece, como dice Blomberg, gracias al arameo subyacente. En realidad, Cristo usó para Petros kefa y para Petra igualmente usó kefa. Y el problema de la distinción de conceptos, de palabras, más bien, desaparece por completo. No hay necesidad de seguir discutiendo esto porque originalmente Jesús no lo dijo de esta manera. Lo que hace Mateo al traducir las palabras de estas maneras es precisamente por lo que les acabo de comentar respecto a la masculinidad de Pedro y por supuesto para guardar un juego de palabras obvio, como lo dicen los diferentes académicos. Muy bien.
Entonces, uno puede decir que aquí puede objetar que dado que Bloomberg pertenece a ese consenso de los que están a favor de que Pedro es la roca, pues puede estar un poco sesgado al final de cuentas, ¿no? O puede estar inclinado mucho a su posición o busca defenderla de cualquier manera. Pues bueno, para que vean que no es así, incluso si nosotros concedemos esta idea de que Cristo habló en griego y que en realidad lo que sí le dijo a Simón, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, pues vamos a ver lo que dice Karagounis. Karagounis tiene un libro llamado Peter and the Rock, donde evalúa toda esta problemática de Mateo 16-18 a la luz del conocimiento que él tiene del griego y del arameo. Karagounis no está de acuerdo con el consenso. La posición de Karagounis es que que la roca es la confesión de fe de Pedro y por lo tanto está en contra del consenso. No es simpatizante de la postura católica de este texto. Ahora, ¿qué es lo que dice él? Vamos a citarlo. Las pruebas griegas demuestran que, aunque en la literatura antigua Petra se utilizaba sobre todo en el sentido de roca, peñasco, y Petros en el sentido de piedra independiente o suelta, en ocasiones ambos términos se emplearon indistintamente. Cuando yo debato con algún protestante sobre este texto, como sucedió con Dani Totocayo en el intercambio que tuvimos en unas publicaciones de Facebook, ustedes que si me siguen en mi página de Facebook, Teología y Catolicismo, se acordarán de ese intercambio que tuvimos. Mencionaban un texto de Macabeos, suelen mencionar textos de Macabeos, suelen mencionar algunos textos de la Septuaginta, donde Petro se usa para referirse a rocas pequeñas. Sin embargo, también hay textos en la Septuaginta de pasajes donde Petra se utiliza para rocas pequeñas, o al menos no peñascos, y Petros se utiliza para rocas grandes o peñascos. Y esto tiene sentido con lo que dice Karagounis, que a veces los términos se utilizaban indistintamente porque estaban perdiendo ese significado único que tenían. De hecho, Karagounis menciona que entrando en la etapa del Nuevo Testamento, esta distinción ya ni siquiera existía, porque la distinción pasó de ser Petros a Petra a más bien Litos y Petra. De hecho, si ustedes buscan en todo el Nuevo Testamento, en todo el libro de Mateo y los otros evangelios y las cartas de Pablo y las otras cartas de los apóstoles, van a encontrarse con que en ninguna ocasión Petros se utiliza en un sentido de piedra pequeña o piedra suelta. Lo que tenemos es que litos más bien hace la función que unos quieren atribuirle al término Petros, mientras que Petra sigue manteniendo su significado de roca grande o peñasco. Así que Petros en el Nuevo Testamento lo vemos que se usa más que nada exclusivamente para hablar de Simón, como se le empezó a conocer en la iglesia antigua. Así que simplemente la objeción no procede por este rumbo. Ahora, respecto a por qué los protestantes han hecho tantas conjeturas exegéticas y por qué han hecho tantas maromas para eludir lo inevitable, D.A. Carson, un teólogo protestante, nos dice lo siguiente, nos habla acerca de la raíz de todo este problema. Muchos han intentado evitar identificar a Pedro como la roca sobre la cual Jesús construye su iglesia. Sin la reacción protestante contra los extremos de la interpretación católica romana, es dudoso que muchos hubieran considerado que la roca era algo o alguien distinto a Pedro. Noten, Carson dice que hubo un extremo en la interpretación católica romana, con lo que yo estoy de acuerdo. En las épocas de los reformistas y los post-reformados, muchos católicos exageraban la interpretación de Mateo 16-18. De este solo texto querían sacar un montón de conjeturas o inferencias que simplemente no proceden por la evidencia de un solo pasaje de las Escrituras. Aunque en última instancia estoy de acuerdo con estos apologistas en temas como la infalibilidad de la Iglesia, la infalibilidad del Papa, los sucesores del apóstol Pedro, etcétera, no creo que todo se desprenda de un solo pasaje de las Escrituras. Entonces es normal que los reformistas o algunos apologistas protestantes de nuestra época o teólogos protestantes vean algunos tipos de excesos en estas interpretaciones. Pero gracias a esos excesos, los reformados rehusaban a darle la razón en lo que realmente tenían razón estos apologistas, que era que Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia.
Por supuesto, esto no justifica a los reformados, ¿no? Eso es deshonestidad intelectual. No porque tu adversario esté exagerando la interpretación de un texto, tú tienes que negar esa interpretación del texto. Simplemente tienes que purgarla de los errores y mantenerte en ella. Pero esto no hicieron los reformados. En su defecto, lo que empezaron a hacer fue manipular el texto de las Escrituras a fin de buscar otras interpretaciones menos plausibles para seguirse manteniendo alejados lo más posible de la Iglesia Católica. Pero eso, por supuesto, es bastante grave. A este respecto también nos dice Donald Hagner, otro teólogo protestante, que, y cito, la lectura natural del pasaje, a pesar del cambio necesario de Petros a Petra, requerido por el juego de palabras en griego, pero no en arameo, donde la misma palabra kefa aparece en ambos lugares, es que es Pedro quien es la roca sobre la cual se construirá la iglesia. Los frecuentes intentos que se han hecho en gran parte en el pasado de negar esto en favor de la opinión de que la confesión misma es la roca, por ejemplo, más reciente, Karagounis, parecen estar motivados en gran medida por el prejuicio protestante contra un pasaje utilizado por los católicos romanos para justificar el papado. Nuevamente, este teólogo nos pone en perspectiva lo que hacían los reformados, que era básicamente una deshonestidad intelectual. Solamente porque los católicos, algunos católicos interpretaban este texto con exageraciones, o en el caso que menciona Hagner, simplemente porque los católicos ven en el texto un apoyo para la doctrina del papado, los protestantes empezaron a buscar otras tantas interpretaciones para llegar a conclusiones alejadas de Roma. Eso no es respetar las escrituras, eso no es tener el mínimo rigor intelectual, eso es ser un manipulador de las escrituras y que por supuesto no debemos tolerar tal cosa. Así que hermanos, creo yo que es suficiente esta evidencia para que digamos o concluyamos que la persona a la que se refiere Jesús cuando dice o cuando habla de la roca es el mismo apóstol Pedro. Es Pedro la kefa sobre la que se edifica su iglesia. Es lo único que da sentido a este juego de palabras en griego y por supuesto es lo único coherente con el cambio de nombre que se le hace a Simón y la historia que vemos en el pueblo de Dios respecto a los cambios de nombre y cuáles implicaciones tenía en la vida de sus discípulos. Les pido a todos que miren esto quitándose ese velo anticatólico. Les pido a todos que se quiten que abandonen ese sesgo protestante, y que vean el texto tal cual dice, tal cual habla. No lo que ustedes quieran que diga, sino lo que realmente dice, lo que han descubierto sus propios académicos recientemente. Y como católico les pido que nos mantengamos firmes y al margen de interpretaciones exageradas de un solo pasaje de las Escrituras, porque eso tampoco hace bien al diálogo ecuménico. Así que sin más que decir, Pedro es la roca sobre la que Cristo edifica su iglesia. A Pedro se le atribuyen las prerrogativas del texto porque él es el protagonista. En este sentido, Cristo actúa como arquitecto, mientras que Pedro actúa como fundamento. Sin nada más que agregar, muchas gracias.